¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana para México y las Américas, tarde para España y Europa. Encantado de estar aquí, Francisco. Muy buenos días. Mira, aquí tengo la gorrita especial de España. Gilberto, muy buenos días. Bienvenidos todos a los participantes, también anónimos a este webinario. De pronto las medidas de seguridad son tan vastas que lo que uno logra desbloquear todos los candados, ¿cómo se llama? Toma unos minutos. Eh, Voy a aprovechar para conectar aquí y dar avisos de seguridad primero, antes de que nos vayamos a la plataforma. Por alguna razón estoy teniendo dificultades en cuanto a la conexión del MetaTrader, como claramente lo pueden escuchar. Esto es realmente un misterio porque pues toda la conexión de internet está funcionando, vaya, y y no está entrando. Entonces, bueno, ese sonido no es muy agradable, entonces voy a ver cómo lo podemos resolver durante el webinario. Eh, digamos que aprovechando, eh, digamos, el, el Inter, eh, recordemos lo que vienen siendo los 5 consejos para minimizar el riesgo. O sea, es interesante cómo para lo que viene siendo el trading tenemos diferentes aproximaciones. Y la que yo más recomiendo, por supuesto, es la aproximación profesional y la aproximación donde comencemos por ser gestores de riesgo. O sea, estamos operando capitales, ya sean propios o de terceros. Y nuestra labor inicial es la de la minimización de riesgo. Bienvenida a la familia Flores Matías. Muy buenos días. Eh, entonces, la práctica en demo es muy importante porque sabemos que hay dos formas de aprender, una a la buena y otra a la mala, por así decir. Entonces, la buena es a través de la cuenta demo, la mala es en capital real. Claro, si nosotros tenemos una expectativa de trading positiva, esta no va a poder garantizar nuestro éxito siempre, pero donde nosotros podamos minimizar el riesgo posible. Y es en este trayecto de aprendizaje de la minimización del riesgo o lo que viene siendo la total eliminación del riesgo, lo que recomiendo en demo. Ya después lo estaremos haciendo en real y veremos cómo esta operativa es muy importante. Vaya, una de las bondades del trading es que, digamos, no necesariamente tenemos que, vaya, utilizar el capital propio para probar, ¿no? En un momento dado hay empresas que dicen necesito traders, ¿no?
y de lo que tú operes, de las utilidades que tengas, pues nos dividimos. Entonces, pero para poder hacer eso, necesitamos tener una buena gestión. ¿Por qué? Vámonos a los conceptos. Lo que viene siendo el drawdown o lo que viene siendo el flotante. Este es un concepto muy importante. No sé por qué razón el día de hoy no me está permitiendo conectarme y quiero ver si eventualmente esto me permite. A ver, no, sí, me saca. Estoy buscando por qué razón aquí no me está dejando. Ok, vamos a ver si abro otra plataforma, si me dejan. Hoy creo que el MetaTrader dice, hoy descanso. A veces sucede así. Bueno, aquí tengo una posibilidad. Ok, bueno. Entonces, tenemos que la gestión del riesgo es muy importante y la eliminación del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a ir a otra pantalla, es más, aquí directo para poderles explicar bien esto del drawdown. Ok, aquí, bueno, por lo menos tengo una plataforma donde no está intentando conectarse. Déjame ver si puedo nuevamente procurar. Ahí está, ya. Así sucede. Ok, bien, entonces, para muchos de todos los que están participando de este webinario y por supuesto avisando que existe riesgo en los mercados. Si yo, por ejemplo, ya estoy aquí en el dólar peso, estoy en este movimiento lateral de este momento, entre los niveles de 16.70. Voy a colocar una posición, vamos a decir, ah, aquí tenemos bandas de Bollinger, que es lo que vamos a estar practicando el día de hoy. Así es que vamos a analizarlo plenamente. Yo por motivos didácticos y de tiempo, no voy a poder, John, bienvenido. Ok, no voy a poder esperar a que esta vela cierre, ¿están de acuerdo? Pero se ve como una vela claramente bajista. Entonces yo voy a colocar una posición en corto, recordando que las posiciones en corto, lo que voy a buscar es vender caro para recomprar barato. Voy a utilizar la posición más pequeña de 0.01 microlote, ¿ok? Y voy a colocar venta. Ahora, este 0.16 que apareció aquí abajo, viene siendo la comisión que cobró el broker por una microlote. Ahora, esto que está ahorita en negativo, en menos 0.35, es el drawdown, ¿ok? Y es un elemento muy importante a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque podríamos decir, oye, el flotante, mientras yo no cierre la posición, no se concreta ni la ganancia ni la pérdida. Y si voy en pérdida, no se concreta, entonces
puedo esperar a que la tendencia siga moviendo esto hacia arriba, sí, pero es muy importante considerar el porcentaje de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo dentro de los 5 consejos de conservación y protección del capital, el cuarto dice que no arriesgue yo más del 1% del total de mi capital por posición, quiere decir que yo como trader no debo de permitir que el drawdown sea mayor en esa posición al 1% del total de mi capital. Si yo tengo un capital de $10,000, el máximo que puedo tener son 100. Ahora, esto, si tengo un centavo de pérdida en el drawdown, no significa mucho, pero si de pronto mi drawdown está y llega a menos 100, oye, pero esa pérdida todavía no se concreta y tengo posibilidades de que se recupere. Sí, pero tu sistema de trading establece que tu posición de gestión de riesgo por el momento es conservadora. Entonces, si llega al 1, nos salimos. En total en la cuenta, tanto personal como si estamos operando capitales de terceros, yo recomiendo que el drawdown nunca sea mayor al 5% del total de la cuenta, porque puedes tener de pronto 5 posiciones abiertas y en total suman el 5%. Si nosotros estamos trabajando para prop firm, con una empresa que, digamos, presta capitales para que los operemos, no te va a permitir un drawdown mayor este, al, al 5%, ¿ok? ¿Qué es lo que acontece en eso? Te hace un trade out, te cierra las posiciones y te dice muchas gracias. Entonces, tenemos que tomar esto en consideración para nuestro propio capital cuando nos estemos operando, o si tenemos capitales de terceros que estamos operando a través de Iron Forex, también debemos de tener esto en consideración. Eh, entonces, vale la pena gestionar el riesgo de esta forma, sí. Oye, esto va a haber muchas ocasiones en las que de pronto el mercado bajó y después se recuperó, sí, pero no tienes garantías. Ahora imagínate que una posición en la que tú te quieres permitir nada más la pérdida del 1% se va al 2%. Eso no debe de suceder. El drawdown negativo o lo que viene siendo la pérdida acumulada flotante nunca se debe de permitir acumular. En pocas palabras, solamente puede evitarse de forma preventiva. O sea, en el momento en el que llega a ese punto. Porque de otra manera permitimos que crezca. Y si crece, entonces la pérdida que podemos tener puede ser mayor. Los mercados no son un lugar a donde nosotros, ahora sí que recemos a que la posición se recupere. Si esto acontece y tuvimos una pérdida por stop loss y posteriormente vimos que de todas maneras se movió en otro sentido, pues entonces vale la pena reconsiderar la estrategia. ¿Ok? Entonces, practiquemos el demo y estamos hablando de las bandas de Bollinger. Vamos a repasar, digamos, los elementos. El recordatorio del libro Bollinger Bands by John Bollinger. ¿Por qué es que esto resulta una herramienta tan importante? Todo lo que vimos de price action, lo que vimos del sistema de canales, es compatible y lo que estamos viendo de las bandas de Bollinger nos ayuda
a nosotros observar que aunque no hay gráfico que sea igual al otro, el mercado no es muy original. Los patrones se repiten y eso es lo que lo hace predecible. Entonces, aun cuando no sea exactamente el mismo patrón o mismo gráfico, al punto que quiero que lleguemos es en el que ustedes puedan decir, esta película yo ya la vi. Y lo más probable es que el mercado haga esto y esto y esto. ¿Ok? Vamos a ver dentro de los 15 reglas que pueda tener las bandas de Bollinger, por lo menos 5, ¿ok? Miren, no tiene caso avanzar más si no tenemos bien digerido lo básico, ¿ok? Si en un momento dado alguien me escribe durante el webinario y me dice, Carl, ¿sabes qué? Esto que estás diciendo ya me lo sé de memoria, ya lo sé operar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, con mucho gusto, nos vamos a facetas más avanzadas de bandas de Bollinger, donde puedes utilizar bandas donde transformas las desviaciones estándar, donde ya no utilizas las dos desviaciones que vienen por default para la banda superior o la banda inferior, sino que utilizas una desviación o tres desviaciones. Y entonces vamos a una operación por zonas. Pero la verdad es que no es necesario, porque el mismo creador de las bandas usa estas. O sea, él dice, mira, puedes hacer lo que quieras, pero yo estoy feliz con esto. ¿Por qué? Miren, es como un amigo que dice, a ver, hay personas que le ponen, digamos, una suspensión diferente al carro, con un escape diferente, haciéndolo deportivo, ¿no? Y él me dice, oye, Carl, es que es increíble, o sea, tienes a todos los ingenieros, ¿no? De la Mercedes, de la BMW, del Audi, trabajando durante días, semanas, meses, años y décadas para llegar a esta configuración, ¿no? Y llega uno que no tiene nada de experiencia o poca experiencia y de pronto dice, ay, yo voy a hacer mi propia versión. Entonces, agárrate porque, quién sabe qué es lo que sucede. Aquí igual, o sea, es el equipo. Y mira, que no solamente es el señor John Bollinger, porque tienes a todos los usuarios de las bandas de Bollinger alrededor del mundo utilizándolas. Y de todas maneras se quedan con la configuración por default. Entonces quiere decir que en promedio es la que mejor funciona. Entonces quedemos. Eh, Acuérdense primero de la característica de la compresión. Y miren, las bandas, cuando tenemos el gráfico, digamos, abierto, ¿no? Sobre todo de pronto en gráficos rápidos, se ve de esta manera y se ve como una alta volatilidad, pero es una manera también de ver la cuestión del pipaje, o sea, cuántos pips contiene cada vela. Sí, aquí con la flecha en el extremo derecho puedo yo regular el ancho del gráfico. Y de pronto, si yo lo hago así pequeñitito, ¿no? Podríamos decir, oye, espérate, o sea, estoy tratando de hacer trading en un escenario que se ve realmente bastante lateral. Oye, pero es que originalmente no se ve tan lateral, ¿no? Pero en gráficos rápidos pudiera ser algo similar a esto. O sea, estas velas, en lugar de ser de una hora cada uno, podría ser de un minuto cada uno. Esto nos habla de una poca volatilidad y de, vaya, simplemente pones lo que vienen siendo los parámetros en donde se ha estado moviendo el dólar peso entre los 16.75 y los 16.50. Ahora, ¿por qué esto se asemeja tanto
al comportamiento del mercado previo a un anuncio económico. En el gráfico de 1 minuto o en el gráfico de 5 minutos. Porque el mercado está a la expectativa. Y no solamente el de México, sino el del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones en menos de una semana, ¿no? Esto es como cuando sucede que tenemos elecciones en diferentes países. ¿Por qué? Porque se espera volatilidad. O sea, esta compresión, que es la que yo les anticipaba el jueves de la semana pasada y que les iba a mostrar hoy, tiene que ver con análisis fundamental y tiene que ver con anuncios económicos. Cuando tienes una compresión, lo que se espera es una explosión de volatilidad y sobre todo, generalmente la expectativa de un anuncio económico. Yo les voy a pedir que seamos precavidos a nivel general como traders cuando queramos aprovechar un anuncio económico tipo elecciones, porque suceden cosas increíbles de las cuales necesitamos tomar en consideración. Bien, el caso del dólar peso. Internamente, hace 6 años, cuando todavía no quedaba elegido el actual presidente, López Obrador, digamos que la paridad se encontraba por el nivel de los 18.50. Y había mucha especulación de qué pasaría si él quedaba elegido como presidente. Y la gran mayoría de personas a las que se les podía consultar internamente en el país decían, no, hombre, se va a disparar el dólar peso, se va a ir a 20, a 22, a 25, no, hombre, esto se va a ir a 30, ¿no? Y ocurrió exactamente lo contrario. O sea, el dólar peso se fue de 18.50 a 17.50 y siguió bajando. ¿Por qué ocurre esto? Tomemos en consideración que de todo el volumen, acuérdense para empezar, tenemos paridades mayores, menores o exóticas. ¿Qué es lo que diferencia principalmente cada uno de estos tres tipos de paridades? La liquidez operativa. O sea, ¿cuánto se opera de esta paridad? Por supuesto, la reina de las paridades en cuestión de liquidez es el eurodólar. ¿Por qué? Porque es el más operado. De los 9 trillones de dólares que se operan diarios en el mercado Forex, um, el 80% se lo llevan las mayores. Ahora, el eurodólar, pues, estamos hablando casi del 40 al 50%. Entonces, es un barco difícil de mover, pero tienes después las menores, que son la moneda de un país potencia frente a un país que es todavía país desarrollado, que tiene menor liquidez, otro 10% del total operativo diario. Pero después tienes más de 500 paridades de un país potencia o desarrollado frente a la moneda de un país en vías de desarrollo. Y estas paridades son tratadas con mucha cautela y por tratarse de mucha cautela no tienen liquidez. Entonces los movimientos que pueden tener son bárbaros, ¿ok? Entonces, ahora, de 10 lotes operados en general, podríamos decir que 3 son operados en México y 7 en el extranjero. Entonces pesa más la óptica extranjera que la nacional. Pero resulta que la óptica extranjera no necesariamente está bien enterada. ¿Ok? Entonces, dicen, ¿qué es lo primero que observan? Ganó por mayoría el candidato favorito. Pues entonces va a fortalecerse la moneda y fortalecerá el peso y entonces la paridad se va para abajo.
¿Es esto lo que puede pasar el fin de semana? Miren, yo pronostico que este fin de semana va a haber un gap, eh, sobre todo en el gráfico diario. ¿Por qué? Miren, el gap ocurre por muchas razones, pero una de ellas es porque un evento muy importante ocurre el fin de semana cuando el mercado está cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el fin de semana existe lo que se llama el mercado OTC, Out of the Counter, que es un mercado de bajo volumen, pero que opera el fin de semana. Entonces, de pronto se anuncia, aunque sea extraoficialmente, a la nueva presidenta de México. Entonces, el mercado reacciona. Pero si por dar una idea, el mercado cierra el viernes en, vamos a decir, 16.80. Eh, el mercado out of the counter reacciona el fin de semana. Y entonces, para cuando abre el mercado, abre el domingo a las 5 de la tarde cuando el peso ya está en 17.20, por dar una idea, ¿no? Oye, ganó X. Y entonces el mercado reacciona, los osos ya están un poco cansados en la tendencia bajista del dólar peso, pero puede haber una reacción donde de pronto el dólar peso supere los 17. Entonces, quiere decir que tienes una vela que cerró en 16.80 el viernes y de pronto otra que abre el domingo a las 5 de la tarde en 17.20 y hay un hueco. Eso es un gap, porque acontece cuando hay un acontecimiento muy fuerte durante el fin de semana. Y entonces, de pronto empieza a aparecer esa vela verde el domingo, 5 de la tarde hora de México, que ya vendrían siendo el lunes en Europa, ¿no? Entonces, estábamos en el de una hora y de pronto tienes que el gráfico es bastante lateral. ¿Por qué? Porque está anticipando, o sea, está cauteloso antes de la noticia. ¿Qué fenómeno tienes cuando tienes compresión de bandas? Y estas ocurren en movimientos laterales que te anuncian que viene una explosión de volatilidad. ¿Qué es lo que podría pasar? Entonces, yo voy con voy a poner aquí la posibilidad de ciertos movimientos. Si las bandas se abren, eso ya es una explosión de volatilidad. ¿A dónde se van a dirigir? Depende de la vela. Si yo tengo una vela verde, digamos, como esta que voy a colocar ahorita, entonces se abren de esta manera y esta se abre hacia acá y esta se abre hacia acá. Ok, entonces, de entrada, la banda contraria de donde no está tocando el precio en este momento se vuelve como un timer. O sea, lo que nos dice John Bollinger es que este movimiento, esta tendencia alcista que se ha disparado, no se considera totalmente terminada o la confirmación de la terminación sería cuando el precio tocara la banda inferior. Entonces dices, uy, pues como dicen en Estados Unidos, ¿no? Hasta que el infierno se congele. Sí y no, porque vamos a ver cuál es el comportamiento normal de las bandas después de un movimiento fuerte. Hacen esto y luego la banda inferior empieza a apuntar hacia abajo y esta banda inferior empieza a apuntar hacia arriba.
y esta de acá se ha mantenido más o menos en este nivel. Entonces, la apertura es explosión de volatilidad. Cuando de pronto las pinzas comienzan a cerrarse, entonces es descenso de volatilidad. Esto es clave para la lectura de las bandas de Bollinger. Ahora, ¿qué sucede a continuación después? Que esto comienza a subir como si fueran las esferas SAR que también vamos a ver, ¿ok? Donde empieza a hacer esto, voy a calibrar otra vez la anchura para que coincida con mis líneas, ¿ok? Y voy a hacer esto más o menos, ¿ok? Entonces, para que termine la tendencia, no es que el precio tenga que llegar aquí a la parte más baja, no, porque la banda inferior sube. Entonces, lo que sí puede acontecer es que tienes diferentes velas y de pronto cruza y toca la inferior, entonces ahí sí ya tienes confirmación de que ha terminado la tendencia anterior. Eh, Perdón por esta situación anómala de falla de conexión de la plataforma. Bueno, entonces, características de las bandas. Número uno, compresión. O sea, aun cuando en este momento las bandas puedan parecer muy anchas, ¿no? Donde dices, bueno, es que si hay volatilidad, esa volatilidad es relativa dentro de este canal. O sea, en pocas palabras, eh, para estándares del mercado, realmente aquí estamos en un movimiento lateral. La volatilidad fuerte vendrá el, el sábado perdón, el domingo, que son las elecciones, domingo 2 de junio, ¿ok? Cuando, sobre todo cuando ya van a estar abiertos los mercados, además, o sea, pero como se van dando resultados preliminares, etcétera, etcétera, entonces ya va, eso ya el mercado va a reaccionar. ¿Cómo puede reaccionar? Uh, Puede ser de pronto con una vela, digamos, tan importante como esta que tuvimos aquí. O sea, si nos vamos a gráficos de 1 hora, de 15 minutos, notaremos que este movimiento fue monstruoso, o sea, fue bestial, ¿no? Estamos hablando de uno que se fue de los niveles de 17 a 18 en un solo día y volvió a bajar. Ahora, no necesariamente tiene que ser algo que termine con una mecha de ese tamaño. Estamos hablando de que puede ser también una vela verde gigantesca, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede y cuáles son las precauciones que necesitamos tomar para cuando estamos tradeando y que nos enfrentamos a anuncios económicos? El colocar la posición en el momento que se da el anuncio puede funcionar en cuanto a la dirección que tome, ¿ok? Pero el broker se protege. Entonces, el broker, para cuando se va acercando el momento de el anuncio económico, abre el spread o el spread se abre y su comisión es más grande. O sea, lo que nos va a cobrar para cuando queramos aprovechar un anuncio económico es mucho más que lo que cobraría normalmente. Ahora, ¿qué hay que tomar en consideración? Que durante el anuncio todavía lo va a aumentar más. Entonces, esto hace complicado nuestra gestión del stop loss. ¿Por qué? Acuérdense que el stop loss
no se activa necesariamente porque la vela lo toque, sino, y esto es parte del entrenamiento que estamos teniendo, porque de pronto podríamos decir, se activó mi stop loss, pero yo estoy viendo que la vela no tocó el precio y entonces de inmediato estamos contactando al broker, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me haces esto? ¿No? Y son las líneas del spread la que toca. Vamos a repasar esto porque es bien importante y es cosa de tenerlo en la mente. Me voy a ir al gráfico de 1 minuto para que veamos con mayor claridad las dos líneas del precio de compra y el precio de venta. Precio de compra, en este caso, digamos, en el que esto que está aquí entre la línea azul y la línea roja es el spread. Y tienes línea azul de compra, aunque viene, o sea, esa es la denominación de cada línea, pero operan inverso para nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo coloco una posición en corto, el precio que me va a tomar el broker es el de la línea azul. ¿Ok? Pero para que se cierre la posición, aunque sea en cero, es la línea roja la que tiene que tocar el precio. ¿Ok? Entonces, es por eso que la línea roja tiene que recorrer este trayecto para que mi posición llegue a cero y eventualmente me pueda sacar con la posición blindada. No perdí, ¿ok? Ahora, si yo voy en largo, el precio que me toma el broker es el de la línea roja y es cuando la línea azul toca o supera esa línea que yo tengo utilidad. Ahora yo estoy teniendo 63 centavos de utilidad porque esta es la línea original que fue la azul, donde el precio entró y superó el nivel del break-even, más o menos por aquí, y continuó bajando hasta acá. Cuando hay un anuncio económico, estas líneas se abren brutalmente. O sea, tienes la roja por acá, por dar una idea, y la azul, vamos a decir, por acá. O sea, notan la diferencia entre uno y otro. Entonces, el broker dice, por la volatilidad, aumentan tus probabilidades de éxito. Y yo me protejo cobrándote más. Hablando de grandes volúmenes, ¿no? Porque va a haber muchas personas operando el dólar peso, particularmente este fin de semana y durante la próxima semana. Entonces, ¿qué sucede? Que para una posición en corto, vamos a suponer que el spread original, ahorita se los explico, fue este. Esto lo estoy poniendo aquí abajo para que sirva de ejemplo. Este fue el spread original, ¿ok? Y yo puse mi stop loss aquí arribita. Pero cuando el broker abre la línea que activa el stop loss, en este caso es la roja. Entonces, en el momento en el que cruza ese nivel, ¡pau!, me lo activa. Pero fue el spread. O sea, el spread cuando se abre, no la vela. Entonces, hace que
de pronto dices, oye, yo metí una posición con mucha precaución y me activó el stop loss y deja tú. O sea, yo había calculado que pudiera yo perder el 1%, pero hay un elemento adicional que vale la pena tomar en consideración. Algunos de ustedes ya saben lo que digamos, elemento significa. Que se llama slipperage o patinaje. O sea, lleva tal impulso de pronto en la apertura del spread que no te activa, digamos, la pérdida con $100 en donde tú colocaste el stop loss, sino en 150, que fue donde patinó para que en el siguiente precio disponible te lo activara. Entonces, de la nada, en una operación donde muy probablemente el precio iba hacia abajo, de pronto te sacó y con pérdida, ¿no? Y dices, qué barbaridad. Y no es porque esto sea algo negativo del broker, sino es algo particular del mercado. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, pues ahí tendríamos que sacrificar la certeza de la dirección, o sea, colocar una posición previa, lo cual no recomiendo tampoco, porque te pasa lo que les pasó a todos los traders de hace 6 años, ¿no? Que dice, yo voy, porque se va a fortalecer el dólar peso y pasó exactamente lo contrario. O lo que sucedió desde hace ya un año atrás, ¿ok? Donde el dólar peso estaba en niveles de por encima de 19 y 18. Y cuando cruza los niveles de 18, muchos especialistas financieros dijeron ya no puede bajar más. O sea, ya no puede bajar más y empezaron a colocar posiciones en largo. Y la pregunta es, ¿podemos observar de forma empírica que sí fue posible que bajara de niveles de 18 y todavía de 17 y de 16.50? Entonces, la regla número 1 establecida también, no establecida, pero seguida por grandes traders financieros como Warren Buffett o George Soros, está siempre mantente preparado para lo imposible. O sea, mantén lo imposible como una posibilidad porque lo imposible en el mercado puede suceder, o sea, de que de pronto el mercado vaya en otra dirección. Para eso es el stop loss. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Sobre todo para traders iniciales. Miren, una vela roja en el gráfico de 1 hora muestra. Es una tendencia bajista en el de 1 minuto. Lo que yo propongo es una operativa post anuncio, dependiendo de la vela que haya cerrado con la que normalmente operamos. Si es con la de un día, y yo tengo en el de un día, chequen esto, una vela verde que rompe la línea central de las bandas de Bollinger. En ese momento estamos entrando a la segunda característica, que es la de la ruptura de la banda central. Entonces, es la señal de entrada en largo. Y no tienes que hacerlo en un momento en el que el spread del broker esté muy elevado, sino que el mercado comienza a estabilizarse a patrones normales y es en ese momento donde entonces por lo menos ya sabemos la dirección y
podemos colocar una posición que no nos cueste tanto, no tengamos tanta volatilidad que eventualmente pueda activar el stop loss de forma anticipada por la propia apertura del spread. Ojo, esta apertura del spread ocurre diario. ¿Cómo es posible? En el momento, porque hay una correlación entre el spread y la liquidez del mercado. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que entre las 4 y 5 de la tarde, hora de México, que son las 24 horas, o sea, la medianoche en España, es la hora del rollover? Entonces, a la hora del rollover, el mercado cierra el día anterior, aunque de pronto pueda ser un movimiento casi imperceptible, y abre el mercado del día siguiente, que es cuando abre Australia. Ok, entonces, cuando abre el mercado de Sydney, entonces, en ese momento, baja la liquidez. No se ve en el gráfico, pero si te vas al de un minuto, vas a tener velas loquísimas. Yo estoy seguro que hay entidades financieras que se vuelven multimillonarias en operaciones de milisegundos a la hora del rollover, por eso se ven esas velas. Pero bueno, el caso es que el spread se abre enormemente. ¿Qué puede suceder? Miren, no necesariamente tiene que ser cuando hayamos colocado una operación nueva, puede ser una operación que ya blindamos, pero muy frecuentemente puede suceder que a la hora del rollover, como si de pronto el espacio entre el precio actual y nuestro stop loss es muy pequeñito, ¡pum!, te activa el stop loss. Y dices, ¿pero cómo? O sea, para las 3 de la tarde todo iba pan pianito y para las 5 de la tarde ya me cerró el cero. ¿Por qué? Porque abrió el spread y me activó el stop loss. Bueno, si tenemos una posición donde el espacio ya es bastante grande, probablemente no nos lo active. Pero si no es así, ¿qué podríamos hacer? Previo a las 4 de la tarde, quitamos el stop loss y poco posterior a cuando el mercado ya se regulariza, entonces ya lo activamos. Hay diferentes operativas, híjole, ya se volvió loco aquí el MetaTrader. Hay brokers que a la hora del rollover, todas las casillas operativas se deseleccionan. Entonces, quiere decir que en ese momento no hay posibilidad ni capacidad operativa. O hay un fenómeno muy parecido al del viernes. De pronto, ¡pum!, queda congelado. Y me llegan luego con mucha frecuencia mensajes de alumnos que me dicen, oye, Carl, estoy trate y trate y trate de colocar una posición y no puedo. Entonces, ¿te acuerdas de la hora del rollover? Sí, es cierto, la hora del rollover. Entonces, es más, yo te recomiendo que todavía ni siquiera coloques posiciones después del rollover. Espera a que pasen unas 2, 3 horas que entren los mercados orientales para que por lo menos el mercado tenga mayor liquidez y tu spread sea menor y eventualmente hay un mayor volumen operativo en la dirección, sí, ojalá, ¿no? En la que eventualmente coloquemos la posición. ¿Ok? Nada más repaso en estos últimos minutos las características de las bandas y me voy a regresar al de una hora. Voy a eliminar esta vela de aquí. Es más, sí, esta me sirve mucho. Compresión anuncia explosión de volatilidad. La explosión de volatilidad se confirma cuando tenemos cruce con la media central. Y se ven aquí en el dólar peso que cerca está. O sea, si tenemos vela verde, podría darnos una señal de entrada en la banda contraria se vuelve en el objetivo del take profit. A mediano plazo, entonces,
podríamos optar por una posición en largo, aun cuando en estos momentos la posición en corto tuvo cierta rentabilidad. Tercera característica, mientras las bandas estén tocando, ya sea la banda superior o inferior, tenemos una tendencia fuerte. Cuando se empiezan a alejar, pero está dentro del canal, todavía tenemos, por ejemplo, aquí un movimiento bajista, pero el cual está debilitado por un movimiento lateral que nos está indicando un bajo más alto. Entonces, la ruptura del nivel de 16.75 tiene gran importancia en el dólar peso. Y aquí es donde se nos enchina la piel porque coincide con el cruce de la media central de las bandas de Bollinger. Entonces, ahí es donde tienes doble confirmación que te está hablando de altas posibilidades de éxito eventualmente en un movimiento alcista, donde eventualmente vale la pena esperar hasta ver qué resultado tenemos de las elecciones. Entonces, la navegación de la tendencia mientras el precio se mantenga ya sea en el canal alcista o en el canal bajista, viene siendo la número 4. Y la número 5 es lo que vemos aquí. Cuando tú tienes un cierre por fuera de las bandas, que se combina con un cierre por dentro de las bandas, que a su vez es un hombro, cabeza, hombro, te confirma me fue un movimiento bajista, ¿ok? O sea, una reversión. Perdón. Entonces, en eso estamos. Practiquen las bandas, hagan backtesting. Y la magia del indicador no la hace el indicador, la hace uno, conforme tú aprendas y generes proeficiencia en el uso del mismo, ¿ok? El jueves vamos a ver nube de Ichimoku. Pónganse los cinturones porque estás hablando del segundo indicador de avanzada que tengo en el radar, o sea, que te va dando zonas de posible soporte y resistencia futuros en base a la nube. El webinario por sí solo no garantiza el que lo usemos con eficiencia, sí nos va a ser operativos, pero ahí recomendaré el libro de Nicole Elliott de Ichimoku Charts para ir un poco más a fondo en cuanto a la herramienta. Si pueden, váyanlo leyendo y el jueves nos vemos para utilizar uno de los indicadores herencia japonesa. O sea, oye, ¿quiénes son los pioneros del trading? Oye, yo uso velas japonesas y uso nube de Ichimoku. Entonces los japoneses eh, tienen una gran influencia en el trading actual, por supuesto, y son precursores, por supuesto, son los, decir creadores, es difícil decirlo, pero padres del análisis técnico o copadres del análisis técnico, por supuesto. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo a todos, familia Flores Matías, Francisco y todos los participantes anónimos. Los veo el jueves para que juntos exploremos la nube de Ichimoku y le quitemos lo difícil, juntos. ¿Por qué le vamos a quitar lo difícil? Porque no es tan difícil, o sea, es algo que nada más falta con entender qué es, cómo se componen las 5 medias móviles para poderlo empezar a utilizar de forma muy efectiva. ¿Ok? Un fuerte abrazo a todos. Buena semana, buen inicio de semana y estamos en contacto, queridos colegas traders, compañeros de nuestra aproximación, uso y aprovechamiento de los mercados. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes. Muy bonito día para México y muy bonita tarde para España. Nos vemos pronto. Dios quiere en 48 horas. Fuerte abrazo. Chao, chao.